Europa se encuentra en una encrucijada histórica. Durante décadas, el continente fue sinónimo de estabilidad, progreso y prosperidad. Fue el motor detrás de algunos de los mayores avances sociales y económicos del mundo. Pero esa posición privilegiada parece estar desmoronándose. En la actualidad, Europa enfrenta retos que amenazan con relegarla a ese plano frente a gigantes económicos como Estados Unidos y China. Las razones detrás de esta situación son diversas, desde crisis políticas internas hasta una incapacidad para adaptarse al ritmo vertiginoso de la innovación tecnológica. Este video analiza a fondo las causas del declive europeo, cómo Estados Unidos y China han aprovechado esta oportunidad para fortalecer su posición global y qué puede hacer Europa para recuperar su relevancia en el escenario internacional. Si te interesa entender cómo el mundo está cambiando y cuál será el papel de Europa en este nuevo orden global, quédate con nosotros. Esto te interesa. Con el declive de Francia y los motores que se están deteniendo para comprender la situación actual de Europa, es fundamental analizar el estado de sus principales economías, Francia y Alemania. Estos países han sido históricamente los pilares de la Unión Europea, tanto económica como políticamente. Sin embargo, en los últimos años han mostrado señales de debilidad que no solo afectan a sus propios territorios, sino que también tienen un impacto en todo el continente. En Francia, la situación política y económica es cada vez más inestable. Las protestas masivas que comenzaron con los chalecos amarillos han evolucionado en manifestaciones más amplias que reflejan el descontento de una gran parte de la población. La falta de un liderazgo claro y las divisiones internas en el gobierno han dificultado la implementación de reformas necesarias para modernizar la economía. A esto se suma una deuda pública que sigue creciendo, poniendo en duda la capacidad del país para sostener su modelo económico a largo plazo. Por otro lado, Alemania, tradicionalmente vista como el motor económico de Europa, también enfrenta dificultades. La transición hacia una economía más digital y sostenible ha puesto en jaque a su sector industrial, especialmente a la automotriz. Empresas como Volkswagen, que durante años lideraron el mercado global, ahora luchan por mantenerse competitivas frente a la llegada de nuevas tecnologías y competidores como Tesla. Además, la dependencia de Alemania de las exportaciones la hace vulnerable a las tensiones comerciales y al cambiante panorama global. Estos problemas en Francia y Alemania no son casos aislados, sino síntomas de un problema más profundo en Europa. La falta de innovación, la rigidez de las instituciones, una economía que se aferra a viejas fórmulas están poniendo en peligro la relevancia global del continente. Dos Estados Unidos y China avanzando a toda máquina mientras Europa enfrenta sus desafíos internos, Estados Unidos y China no han perdido el tiempo. Ambas potencias han aprovechado la última década para consolidarse como líderes globales, invirtiendo agresivamente en sectores estratégicos y marcando el ritmo de la economía mundial. En Estados Unidos, las grandes empresas tecnológicas han transformado por completo el panorama económico. Gigantes como Google, Apple, Amazon y Tesla no solo dominan sus respectivos mercados, sino que también han definido las reglas del juego para la economía digital. Este éxito no es casualidad. Estados Unidos ha sabido crear un ecosistema que fomenta la innovación, combinando capital de riesgo, talento global y políticas que favorecen el crecimiento empresarial. China, por su parte, ha tomado un enfoque diferente pero igualmente efectivo. Con una economía dirigida en gran parte por el Estado, el país asiático ha invertido miles de millones en sectores como la inteligencia artificial, las energías renovables y la infraestructura. Además, su estrategia de expansión global a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta ha consolidado su influencia en regiones clave como África y Asia. Estos acuerdos no solo fortalecen la posición de China como líder económico, sino que también desplazan a Europa en mercados donde antes tenía una ventaja competitiva. La diferencia entre estos dos gigantes y Europa radica en su capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios. Mientras Estados Unidos y China lideran la revolución tecnológica, Europa parece quedarse rezagada, atrapada en modelos económicos y políticos que ya no funcionan en el siglo XXI. 3. La falta de gigantes tecnológicos europeos. Uno de los mayores problemas que enfrenta Europa es su incapacidad para generar empresas tecnológicas de clase mundial. A diferencia de Estados Unidos y China, que cuentan con gigantes como Google, Apple, Alibaba y Tencent, Europa no tiene compañías que puedan competir a ese nivel. Aunque existen excepciones como Spotify, SAP o Airbus, estas empresas no tienen el mismo impacto global que sus contrapartes estadounidenses o chinas.
Esto no solo limita la capacidad de Europa para competir en sectores clave como la inteligencia artificial o el comercio electrónico, sino que también afecta su influencia en la creación de reglas globales para la economía digital. La falta de gigantes tecnológicos europeos no es un problema aislado, sino un síntoma de un ecosistema que no fomenta la innovación. En muchos países europeos, las regulaciones estrictas y la burocracia dificultan el crecimiento de nuevas empresas. Además, la falta de un mercado de capital integrado limita el acceso al financiamiento para startups que quieren dar el salto a nivel global. El impacto de esta situación es evidente en los datos según estudios recientes. La economía europea es un 18% más pequeña de lo que podría ser si hubiera adoptado el mismo nivel de innovación que Estados Unidos. Este déficit equivale a miles de millones de euros que Europa deja de ganar cada año, una pérdida que afecta tanto a las grandes empresas como a los ciudadanos comunes. 4. Geopolítica. Una Europa atrapada entre dos gigantes. El panorama geopolítico ha cambiado drásticamente en la última década, y Europa se encuentra en una posición incómoda entre Estados Unidos y China. Durante mucho tiempo, Europa confió en su relación con Estados Unidos como pilar de estabilidad y cooperación. Sin embargo, esa relación se ha tensado en los últimos años, especialmente durante la administración de Donald Trump, cuando los aranceles y las restricciones comerciales pusieron en jaque a varios sectores europeos. Aunque la administración actual en Estados Unidos ha intentado reparar esos lazos, la confianza de Europa se ha visto afectada, lo que la ha obligado a reconsiderar su posición en el escenario global. Al mismo tiempo, China ha emergido como un competidor formidable. Su estrategia de inversión en regiones clave como África y Asia le ha permitido ganar influencia en mercados que antes eran dominados por Europa. Además, la capacidad de China para producir bienes tecnológicos avanzados y su rápido desarrollo en áreas como los microchips y las energías renovables han desplazado a Europa en sectores donde antes lideraba. Esta situación deja a Europa en una posición difícil. Por un lado, no puede depender completamente de Estados Unidos, especialmente cuando sus políticas pueden cambiar drásticamente con cada administración. Por otro lado, competir directamente con China requiere un nivel de inversión y coordinación que Europa aún no ha demostrado ser capaz de alcanzar. Esta falta de claridad estratégica es una de las razones por las que Europa parece estar perdiendo terreno en el escenario global. 5. Lo que Europa hace. Una luz en medio de la crisis. A pesar de los retos que enfrenta, Europa no está completamente fuera del juego. El continente sigue siendo líder en varias áreas clave, y estas fortalezas podrían ser la base para su recuperación. Europa es conocida por su capacidad para producir bienes de alta calidad. Industrias como la maquinaria industrial, la robótica avanzada y la aeronáutica siguen siendo áreas donde el continente destaca a nivel mundial. Empresas como Siemens y ABB son referentes globales en sus sectores, mientras que Airbus compite directamente con Boeing en la fabricación de aviones. Además, Europa tiene una larga tradición de excelencia en ingeniería y diseño. Regiones como el norte de Italia, el sur de Alemania y Suiza son famosas por su capacidad para producir bienes de precisión y alta calidad. Esta habilidad para crear productos de valor añadido sigue siendo una ventaja competitiva importante, especialmente en un mundo donde la calidad y la sostenibilidad están ganando cada vez más relevancia. Sin embargo, estas fortalezas no son suficientes por sí solas. Europa necesita integrar estas capacidades en sectores más innovadores, como la inteligencia artificial, las energías renovables y la biotecnología. Si logra hacerlo, podría encontrar un nicho competitivo en el mercado global, incluso frente a gigantes como Estados Unidos y China. 6. El futuro de Europa. ¿Qué debe hacer para mantenerse relevante? Europa tiene un camino difícil por delante, pero no todo está perdido. Hay varias medidas que el continente puede tomar para recuperar su relevancia y competir en el escenario global. La primera y más importante es invertir en innovación. Esto significa destinar más recursos a investigación y desarrollo, fomentar la creación de startups y apoyar a las empresas tecnológicas emergentes. También implica simplificar las regulaciones y crear un entorno más favorable para la inversión privada. Sin un ecosistema que fomente la innovación, Europa no podrá competir con Estados Unidos y China. Otra prioridad debe ser la educación. En un mundo cada vez más tecnológico, contar con una fuerza laboral capacitada en áreas como la inteligencia artificial, la robótica y las energías renovables será fundamental. Europa necesita reformar su sistema educativo para adaptarse a las necesidades del siglo XXI y atraer talento global que pueda impulsar su economía. Finalmente, Europa necesita unirse.
La fragmentación política y económica entre los países miembros de la Unión Europea dificulta la implementación de reformas significativas. Sin una cooperación más estrecha, será imposible llevar a cabo las medidas necesarias para competir en el nuevo orden global. 7. Las consecuencias de no actuar. El costo de no actuar es alto. Según proyecciones para 2050, la economía europea podría representar menos del 10% del PIB mundial. Esto no solo reduciría su influencia global, sino que también afectaría el bienestar de sus ciudadanos. Una Europa rezagada sería menos capaz de negociar acuerdos comerciales favorables, atraer inversión extranjera o liderar en áreas clave como el cambio climático y los derechos digitales. Además, cada año que Europa no logra aumentar su productividad e innovación, pierde miles de millones de euros en potencial económico. Esto no solo afecta a las grandes empresas, sino también a los pequeños negocios y a los trabajadores, que enfrentan menos oportunidades en un mercado cada vez más competitivo. La falta de acción también tendría implicaciones políticas. La creciente desigualdad y el estancamiento económico podrían alimentar el auge de movimientos populistas y euroescépticos, poniendo en peligro la cohesión de la Unión Europea. Esto, a su vez, podría llevar a un círculo vicioso de inestabilidad política y económica. Europa está en una encrucijada. Los desafíos que enfrenta son enormes, pero también lo son sus oportunidades. Con las decisiones correctas, el viejo continente puede reinventarse y recuperar su lugar en el escenario global. Sin embargo, el tiempo apremia. Estados Unidos y China no están esperando y cada día que pasa la brecha se hace más grande. ¿Podrá Europa adaptarse y competir en el siglo XXI o quedará relegada al papel de espectador en un mundo dominado por otras potencias? La respuesta depende de las decisiones que tome hoy. Lo único seguro es que el futuro de Europa está en juego y el momento de actuar es ahora.